Hola Libeloides, soy Ale y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar del caso gramatical genitivo o Genitiv en alemán. Así que si están preparados, lass uns anfangen. Comencemos. Bueno, primero que nada, el genitivo es un caso gramatical que se utiliza para expresar pertenencia o para referirnos o decir que algo le pertenece a otra persona o a otra cosa. Es lo que nosotros en español utilizamos como de, para expresar pertenencia. Entonces, antes de continuar, vamos a ver una comparación entre el nominativo y el genitivo, o sea, cómo cambia cuando pasa el genitivo. Tenemos, por ejemplo, que cuando tenemos un artículo masculino en nominativo, en este caso der, va a cambiar en genitivo a des y escribimos una S al final de la palabra, y en algunos casos, en lugar de una S simplemente al final de la palabra, escribimos una ES al final. Cuando tenemos un artículo femenino die en nominativo, vamos a cambiarlo en genitivo escribiendo der. Cuando estamos hablando de un artículo neutral en nominativo, por ejemplo das, vamos a cambiarlo a genitivo igual que en masculino como des, escribiendo una S al final de la palabra y en algunos casos una ES. Y cuando tenemos el artículo plural en nominativo die, cambiamos a genitivo por der. Ahora vamos con esta misma tabla, pero con unos ejemplos más precisos para que quede un poco más claro. Tenemos en nominativo un artículo masculino, en este caso der Vater. Y cambiándolo a genitivo diríamos des Vaters. Des Vaters, que en español sería como del padre. Del padre. Un ejemplo con un artículo femenino nominativo sería die Mutter, que en genitivo lo cambiaríamos a der Mutter, que en este caso significaría de la madre, de la madre. Tenemos por ejemplo das Kind con un artículo neutral en nominativo, das Kind. Al pasarlo a genitivo diríamos des Kindes, del niño, Y tenemos ahora die Eltern en nominativo con artículo plural, die Eltern, los padres. Al cambiar esto a genitivo cambiaría por der Eltern, de los padres en español. Ahora, vamos con algunos ejemplos. Tenemos por ejemplo, du bist der beste Freund der Welt. Y quiere decir, tú eres el mejor novio del mundo. Aquí, der Welt quiere decir del mundo. Welt tiene artículo femenino, die Welt en nominativo, pero como aquí estamos diciendo, tú eres el mejor novio del mundo, aquí en del mundo tenemos que utilizar genitivo y por eso cambia die Welt a der Welt, porque estamos utilizando genitivo. Du bist der beste Freund der Welt. Vamos con un segundo ejemplo. Das Ende des Filmes ist sehr traurig. Das Ende des Filmes ist sehr traurig. El final de la película es muy triste. Entonces aquí das Ende des Filmes, aquí en des Filmes quiere decir de la película, el final de la película. Aquí estamos utilizando el genitivo. Film tiene artículo masculino, der Film, y por eso lo estamos cambiando del nominativo al genitivo des Filmes, de la película. Das Ende des Filmes ist sehr traurig. El final de la película es muy triste. Vamos con un tercer ejemplo. Der Autor des Buches ist ein berühmter Schriftsteller. Der Autor des Buches ist ein berühmter Schriftsteller. Esto quiere decir, el autor del libro es un escritor conocido o famoso. Entonces aquí en el autor del libro, der Autor des Buches, estamos utilizando el dativo. Das Buch tiene artículo neutral en nominativo, por eso al cambiarlo a genitivo para decir del libro, estamos escribiendo des Buches. Der Autor des Buches ist ein berühmter Schriftsteller. Der Autor des Buches ist ein berühmter Schriftsteller. El autor del libro es un escritor famoso o conocido. Ahora, para los sustantivos que tienen artículo masculino o neutral, que como les comentaba anteriormente pueden escribirse con una S al final o con una ES en algunas excepciones. Bueno, ¿cómo sabemos si escribirlo con S o con una ES? Bueno, hay algunas reglas. Algunas veces es obligatorio escribir ES y algunas veces es opcional. Vamos primero con los sustantivos con los que es obligatorio escribir una ES al final.
final. Los sustantivos que tienen un sonido silbante al final, por ejemplo la S, la chef es S o la es set, o también por ejemplo la Z o la X al final. Bueno, con estos sustantivos tenemos que escribir a fuerzas una ES al final. Por ejemplo, tenemos Diaflus, que es el río, Diaflus. Como pueden ver, esta palabra acaba con dos S al final y es por eso que no podemos decir des Flus, sino des Flusses. Des Flusses, con una ES. Ese es un ejemplo de ellas. Y las veces que es opcional escribir una ES al final, pero que es muy recomendable para que se oiga mejor al oído, son por ejemplo los sustantivos masculinos y neutrales que tienen una sola sílaba. Tenemos por ejemplo das Jahr, que quiere decir el año. Siguiendo esta regla podremos decir que das Jahr en genitivo es des Jahres, des Jahres. Y la otra regla es que cuando un sustantivo masculino o neutral tiene dos consonantes o más seguidas al final de la palabra o del sustantivo, también podemos escribir una ES al final para que se oiga mejor. Tenemos por ejemplo, bueno, el ejemplo que teníamos das Kind, que es con artículo neutral. Das Kind, como pueden ver, tiene una ND al final. Aquí podemos decir des Kindes, des Kindes, porque tiene dos consonantes al final de la palabra o del sustantivo. Bueno, el genitivo es uno de los casos gramaticales más fáciles de usar porque no tiene tantas excepciones. Espero les haya sido muy útil este video y que pueden ahora construir genitivo y decir muchas frases expresando propiedad o cuando algo le pertenece a otra persona o a otra cosa. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. Asimismo, les dejo aquí las redes sociales, Facebook e Instagram, por si gustan ir a seguirlas. Y bueno, nos vemos a la próxima. Tschüss! Einen schönen Tag!